Vamos con Filipenses capítulo 2, versículos 21 al 26. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Gloria a Dios. Amados hermanos, qué lindo podemos ver en esta escritura cómo hay personas que Dios pone allí a nuestro lado para servir al Señor, y vemos la forma correcta o lo más bonito que puede haber en el Evangelio, y es cuando hay esa unidad en el trabajo en el Señor, ¿verdad? Pablo tuvo mucha gente que le perseguía, Pablo tuvo muchos detractores, pero asimismo también tuvo mucha gente que fueron sus amigos, que fueron sus ayudantes, que fueron sus compañeros de milicia, como dice. Y él está aquí hablando de Timoteo, alguien que, como él dice en los versículos anteriores, ¿no? Versículo 20 dice: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, Pablo quería enviar allí a los filipenses, que era una iglesia muy amada, quería enviar a alguien que realmente les amara, ¿sí? Porque hay personas que a veces están puestos en un cargo, ¿no? Y solamente cumple como si fueran un trabajador más, aquel que tiene un trabajo porque lo necesita. Hay gente que trabaja porque necesita el salario, no es porque realmente ame lo que hace, ¿no? Simplemente aman es el dinero que van a recibir. Pero hay gente que sí le pone corazón a lo que hace y va más allá de un salario, va más allá de una ganancia, sino que también disfruta lo que hace porque le gusta, ¿no? Y en el caso del servicio a Dios, amados hermanos, esto no es cuestión como muchas veces los hermanos lo dicen, aquí no ganamos un salario, sino que servimos por amor al Señor. Y alguien que amaba a esta gente, y Pablo está resaltando aquí el amor que Timoteo tenía por los filipenses, amado hermano. Y ese es el amor que el Señor quiere que nosotros tengamos, hermanos, por todos nuestros hermanos, no solamente por un grupo de hermanos específicos, ¿no? Sino en sí debemos amarnos los unos a los otros, independientemente de nuestra cultura, del país donde seamos o del ministerio que ejerzamos. Debemos tener ese amor. Y el Señor, en el versículo 21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es decir, que había muchas personas que solamente estaban buscando reconocimiento, gloria, o cómo sacar provecho económico quizás de la iglesia. Pero hay mucha gente, amados hermanos, aunque a veces la gente echa a todos en el mismo saco, no todos en la iglesia son así. Yo diría que incluso es una minoría. Son muy pocos los que son personas interesadas en ganar un dinero o en buscar lo suyo propio, ¿verdad? Aunque aquí dice él que todos buscan lo suyo propio, quiere decir que había un gran número de personas que demostraban que no tenían verdadero amor por la obra, sino que estaban buscando era su propio beneficio, ¿verdad? Bueno, yo no podría decir eso hoy día porque las personas que yo conozco en el ministerio, realmente la mayoría son gente que aman la obra del Señor. La mayoría son gente que lo hacen por vocación, por llamado. Y esto es hermoso, amados hermanos, que lo hagamos en obediencia al Señor y también con amor. El versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, Pablo está resaltando, ¿verdad?, cómo Timoteo ha sido un instrumento útil en las manos del Señor, ha sido como un hijo para él. La Biblia no relata que Pablo haya tenido hijos biológicos, pero sí Pablo se refiere a Timoteo como un hijo, ese hijo espiritual. Tuvo muchos hijos espirituales,
Pero Timoteo era un hijo muy especial, un hijo muy amado, ¿sí? ¿Por qué? Por el comportamiento de Timoteo para con Pablo, porque Timoteo fue un hijo para Pablo, allí ayudándole, le mostró ese amor sincero. Pablo podía confiar en Timoteo y saber que aunque él no estuviera, Timoteo era un hombre de confianza. Sabía Pablo que donde quiera que él enviara a Timoteo, él tenía la confianza de que Timoteo iba a enseñar la doctrina conforme la había recibido del apóstol Pablo, que él iba a enseñar lo que él había visto en su padre espiritual. Pablo tenía esa confianza. Y qué lindo tener personas de confianza, ¿verdad? Que tú digas, no importa que yo no esté, pero si está este hermano, esta persona, es como si yo estuviera. Eso es muy lindo, amados hermanos, y ojalá que el Señor nos ayude y nos permita ser personas de confianza para nuestros líderes, ¿verdad? Que ellos se sientan confiados en nosotros y que sepan que lo que nos han enseñado, lo que nos han instruido, nosotros lo vamos a poner por obra, ¿no? Para mí me parece que es algo muy bonito. Esto es lo que podemos llamar la lealtad. Y dice que en el versículo 24, confío en el Señor que yo también iré pronto a verlo. Él quería enviarles a Timoteo, pero también, aunque él estaba preso, él tenía la confianza de que él mismo iría también a visitar a los filipenses. Había un amor, ¿sí? Y vemos que era un amor recíproco. Él recibía ese cariño de parte de la iglesia y asimismo él expresaba también ese cariño hacia la iglesia. Pero dice que él confiaba en el Señor, que él iba a ver nuevamente la cara de esos hombres y mujeres de esa iglesia. Nosotros tenemos confianza en el Señor, ¿verdad? Esa era la confianza, la fe de Pablo, hermano. Y nosotros debemos siempre ser hombres y mujeres confiados en el Señor, saber que Dios tiene todo bajo control, hermano. Nada se escapa del control del Señor. Quizás hoy estemos pasando un momento de prueba, de tribulación, pero esos momentos pasan como las tormentas, por muy duras que sean, pasan y nuevamente sale el sol, ¿verdad? En el versículo 25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Se ve que Epafrodito había estado enfermo y la iglesia de Filipos pues se había enterado de la enfermedad de Epafrodito y se habían entristecido, ¿no? Vemos aquí la comunión que había entre estos hermanos. Epafrodito estaba allí pastoreando también en Filipos y vemos que aquí él le envía, ¿no? Ya él le dice que le quiere enviar a Timoteo, pero mientras le está enviando a Epafrodito, de quien también el apóstol Pablo aquí está dando testimonio y dice que es su hermano, colaborador, compañero de milicia, mensajero y ministrador de sus necesidades. Que a través de Epafrodito ellos enviaron también, ¿verdad?, esa ayuda. Entonces Epafrodito era otra persona de confianza de Pablo, otro hombre que Dios puso allí alrededor de Pablo. Mire, hermano, pueden haber muchas personas en nuestra contra, pueden haber muchas personas que te critiquen, puede haber muchas personas que no sean tus amigos, pero siempre Dios va a poner gente a tu lado, amigos, personas de confianza. Siempre Dios nos va a poner a nuestro lado. Que sean minoría, gloria a Dios, no importa, pero siempre va a haber. Esto yo lo puedo decir, amados hermanos, con toda propiedad, que Dios siempre va a poner a nuestro alrededor gente que nos ayude, gente que nos motive, gente en la que podemos confiar, gente con la que podemos contar en esos momentos difíciles, hermano. Y ese era Epafrodito, era otro hombre de confianza al cual el apóstol Pablo iba a enviarles a ellos también y les está comentando, ¿no?, la situación de Epafrodito. Epafrodito los amaba tanto que estuvo enfermo y cuando él se enteró que los filipenses estaban tristes por su enfermedad, entonces dice allí que él estaba más enfermo todavía, dice, tuvo grandes, dice, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Hubo angustia en el corazón de Epafrodito porque sabía que la iglesia estaba triste
por su enfermedad, ¿no? Entonces vemos aquí esta comunión que había. Esa es la comunión que debe existir en la iglesia, hermano. Un amor sincero, un amor entrañable entre nosotros, amados hermanos, que amemos a nuestros líderes y que los líderes también podamos sentir ese amor hacia los hermanos, ¿sí? Que no haya diferencia, amados hermanos, porque aunque ciertamente hay distintos ministerios, y cada uno tiene un ministerio en la iglesia, pero debemos amarnos con un amor entrañable, debemos amarnos unos a otros sin diferencia, amados hermanos. Debe haber un amor, una preocupación los unos por los otros. Cuando nos enteramos que un hermano está pasando una situación difícil, una enfermedad, debemos estar allí al lado, pendientes, orando, ministrando para sus necesidades, como lo estaba haciendo Epafrodito, ¿verdad? Que él estaba allí también supliendo las necesidades de Pablo. Que así nosotros nos preocupemos, amados hermanos, los unos de los otros, porque esto le agrada al Señor, porque ese es el amor práctico. No es decir a la iglesia, ay hermanos, les amo, y sin embargo, en un momento que tú veas, que sientas esa situación difícil que está allí y que tú no cuentes con nadie en ese momento, es muy triste, ¿verdad? Pero qué lindo es saber que estamos en situaciones difíciles y hay gente que nos ayuda. Aquí, por ejemplo, hermanos, que Dios bendiga a nuestros hermanos que nos estuvieron ayudando, a los que estábamos divididos entre positivos y negativos. Entonces, los negativos en este caso eran la parte buena porque eran los que estaban sanos y nos ayudaron a los que estábamos enfermos o a los que estábamos contagiados. Entonces pudimos ver el amor del Señor, estábamos allí, los hermanos nos daban nuestra comidita, todo nos lo llevaban a nuestra habitación. Hermano, de verdad que Dios les bendiga y es muy lindo saber que tenemos gente que nos ayuda y a la vez nosotros también estar pendientes de los hermanos. Hay unos hermanos que están ahorita también en una situación difícil y nos llaman, hermano, y que podemos estar dispuestos para ayudar. Eso es precioso, hermano. Para mí esto es lo más lindo, que podamos amarnos, y eso es lo que el Señor nos enseña, porque el mandamiento del Señor es que nos amemos los unos a los otros, amados hermanos. Así que aquí Pablo está mostrando que en medio de tantas dificultades y aún en medio de esas prisiones, él estaba contento porque habían personas en las cuales él podía confiar y amaba a la iglesia y le estaba enviando esta carta, amados hermanos, pero también les estaba exponiendo lo que había en su corazón y lo que había en medio de esa circunstancia. Había hombres de confianza. Que Dios nos ayude, amados hermanos, a ser esos hombres, esas mujeres de confianza para nuestros líderes, para el Señor, porque nosotros le servimos al Señor, amados hermanos. Que el Señor pueda hablar de nosotros. Y a mí me encanta cuando el Señor dijo acerca de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Que el Señor se complazca en cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Nuestro hermano Pedro con nosotros. Gloria a Dios. Dios les bendiga, que la paz del Señor esté en su vida. Gloria a Dios. Bueno, allí en Filipenses, ¿verdad? Continuamos con este capítulo 2 del versículo 27 al 30. Dice la palabra del Señor: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bendito sea el Señor. Vemos aquí, ¿verdad?, al apóstol Pablo resaltando, ¿verdad?, a veces poco en esa área, como decía nuestra hermana pastora, ¿verdad? En medio de este negocio hay gente buena, mis amados. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo trata de marcar, ¿verdad?, en este caso en la vida de Timoteo, conociendo, ¿verdad?, su testimonio, conociendo también de la descendencia, ¿verdad? Aún allí en las cartas del apóstol Pablo a Timoteo le habla acerca de la fe de su madre, la fe de su abuela, bendito sea, una fe que no fingida, bendito sea el Señor. Pero vemos aquí cómo está Pablo, ¿verdad?, solícito en la situación difícil que está atravesando Timoteo, en una enfermedad, bueno, que no le permite avanzar, pero con todo Pablo allí se esperanza en el Señor. Y esto nos enseña a nosotros, ¿verdad? A veces hay etapas difíciles en nuestras vidas. Bueno,
en los hombres a veces se olvidan de las obras, ¿verdad? De los hombres, pero acordémonos que el Señor siempre está observando, Dios está allí siempre pendiente de esos hombres y mujeres que son guerreros, que están en constancia, que están practicando, ¿verdad? Esa fe verdadera, esa fe en la cual Jesucristo nos dejó a través de su palabra, aún el testimonio de Jesucristo en su obra, ¿verdad? Aquí terrenalmente, ministerialmente, vemos como el Señor se enfrascaba en el trabajo, en ese trabajo social hacia las almas. La iglesia hoy día tiene un papel muy fundamental, ¿verdad? En primer lugar es de llevar, ¿verdad?, la salvación, de traer, ¿verdad?, a las personas a los pies de Cristo. Pero hay un trabajo social que tenemos que hacer como iglesia, como miembro, ¿verdad?, o parte de la sociedad, bendito sea el Señor. Entonces vemos aquí en el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no tuviera tristeza sobre tristeza. Aquí está reconociendo Pablo, ¿verdad?, su amor hacia Timoteo, pero también viendo, ¿verdad?, el índice, ¿verdad?, en la cual estaba ubicada la enfermedad de Timoteo y colocando esa esperanza en el Señor, pidiendo y clamando y orándole a Dios, mis amados, en medio de esas noticias que a veces oímos de algunos hermanos enfermos, nos resta es orar y que Dios tenga misericordia. Como decía nuestra hermana Sandra, nuestra hermana pastora, hay gente buena, mis amados, en este negocio. Hay gente que de repente no están figurando en un altar, en un púlpito, no están figurando en una cámara como estamos nosotros, pero hay gente dadivosa. Así como esta iglesia, ¿verdad?, de Filipo, hay gente que trabaja, vamos a decir, como dicen algunos por allí, detrás de cámara, trabajan haciendo la obra, visitando a los enfermos, visitando las cárceles, ayudando al hermano, colaborando aún con aquellas personas que están atravesando necesidades y momentos difíciles. Y de repente uno no los ve, ¿verdad?, figurando, pero sí los ve unos que están prósperos, hermano, que Dios los ha bendecido, porque son gente que dan a la obra del Señor. Entonces nosotros en este tiempo imitemos esta fe, ¿verdad?, de esta iglesia, ¿verdad?, de dar compasión, con amor, de ayudar al enfermo. Nosotros aquí en Europa, en España, en medio de esta situación, algunas personas hablan de la pandemia o de ese COVID. Oye, Dios mío. Bueno, de hecho, yo he trasladado a muchas personas con el estado de positivo, ¿verdad?, del COVID. Y hay otras personas que me dicen, oye, hermano, pero no se arriesgue, hermano, este es el trabajo en el Señor. ¿Qué podemos hacer? Si nos morimos en Cristo, mis amados. Pero hay que hacer el trabajo. Yo sé que hay que cuidarse, yo sé que hay que guardar, ¿verdad? Hay que sujetarse a las autoridades, hermano, pero es el trabajo que Dios demanda en este tiempo, mis amados. Lo que usted haga, ¿verdad?, hágalo para el Señor. Seamos imitadores de Dios. Yo siempre tengo ese ejemplo de aquellas personas en ese momento cuando Jesucristo, de esa enfermedad terrible, que se les caía la piel, y con todo, ¿verdad?, la gente en ese tiempo los aislaban, hermano, no podían estar en medio de la sociedad, no podían estar en medio del pueblo de Dios, pero con todo Jesucristo, ¿verdad?, con ese poder que tenía de parte de Dios, hacía esos milagros, hacía esa sanidad. Y me llama mucho la atención de aquellos 10 leprosos que llegaron a los pies del Señor, le pidieron a Dios que tuviera misericordia, y de esos 10 solamente uno fue allí agradecido. Bendito sea el Señor. Ese es el trabajo en el Señor, y eso es lo que Pablo, ¿verdad?, está resaltando aquí acerca de la situación, o se lo está recalcando, ¿verdad?, a la iglesia de Filipo, y para nosotros es un ejemplo. Bendito sea el Señor, porque Timoteo le dio ejemplo. Si Timoteo le dio ejemplo a Pablo, cuánto más a nuestro Señor. Dice el 28, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Mire la esperanza del apóstol Pablo, que un momento, ¿verdad?, este hombre era sanado y era una vez más activado a la obra del Señor. Dice que allí les envío con mayor solicitud, para que al verles, hermano, había esperanza. Bueno, como dijo nuestra hermana Sandra, ¿verdad?, estaba sustituyendo allí Epafrodito a Timoteo por su condición física, pero había una esperanza en Pablo que pronto, ¿verdad?, al sanarle se iba a activar. ¿Cuánta gente hoy día no se ha enfermado y se ha desanimado? No, hermano, a veces las enfermedades no vienen de parte de Dios en el sentido para desanimarnos, eres para fortalecernos. Vemos el caso de Job. Job perdió todo, hermano, aún hasta la mujer lo abandonó, pero con todo ese hombre se mantuvo fiel, ¿verdad?, allí claudicando en los pensamientos, su fe. Pero usted ve al final de Job, en el capítulo 42, él reconoce las maravillas de Dios. Entonces hay enfermedades en medio nuestro, hermano, que no es para quejarnos, no es para de repente estoy en pecado. Algunos de pronto señalamos a esas personas en esa condición. Hermano, a veces Dios permite esas cosas para probar nuestra fe. Y vemos la esperanza de Pablo, ¿verdad?, de que un momento, ¿verdad?, Dios iba a hacer el milagro, iba a restaurar la vida de Timoteo. Y por eso le daba ese tic a la iglesia de Filipo, ¿verdad?, que con solícito, ¿verdad?, al momento que pronto Timoteo iba a volver al ministerio, al trabajo. Dice allí el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened
Tenen estima a los que son como Él, hermano. Estimemos a esas personas que usted los ve, que son forjadores, que trabajan en la obra del Señor, hermano. Esa gente que de repente no tienen cargo, no tienen ministerio. Hoy día sí, hermano, bendecimos a esas personas que tienen ministerios, que Dios los ha honrado. Pero hay gente que está allí a los pies de esa gente, al servicio de la obra, mis amados. Por eso Jesucristo dijo, ¿verdad?, que es mejor servir, ¿verdad?, servir a la obra que ser servido. No es que usted no va a recibir, ¿verdad?, de las personas, pero demos ese ejemplo. Si Dios lo está llevando a usted hoy a la cúpula o a la cúpula o a la cima, ¿verdad? O lo está, ¿verdad?, viendo allí, su trabajo se está llevando, ¿verdad?, a otro nivel. Bueno, entre más alto, ¿verdad?, el Señor nos ponga, hermano, tratemos de ver que nuestro corazón mengue, hermano, como dijo allí el profeta, bendito sea el Señor. A medida que usted crezca en el Señor, humíllese más, ¿verdad?, al Señor, y Dios va a seguir haciendo la obra en su vida de una manera especial. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, bendito sea el Señor. No estaba allí un trabajo literal, un trabajo físico como tal, estaba trabajando en la obra. Timoteo era un hombre, un obrero, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, la confianza que se había creado entre este discípulo, ¿verdad?, y nuestro hermano Pablo, bendito sea el Señor. Ojalá que usted y yo demos ese testimonio al Señor, ¿verdad?, y se crea esa confianza en el Señor, que en medio de las dificultades Dios pueda confiar en nosotros, mis amados. Qué bonito, ¿verdad?, como decía nuestra hermana Sandra, en ese momento cuando Jesucristo fue a bajar las aguas, hubo una voz allí que dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia, hermano. Esa voz, ¿verdad?, en nuestro corazón, esa palabra en nuestras vidas debe ser algo muy retumbante, hermano, algo que de pronto nos da ese ánimo, nos da esa fortaleza, y eso es lo que Pablo expresa, ¿verdad?, en este último versículo, ¿verdad? Dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida por suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí, mis amados, aún con todo, ¿verdad?, esa confianza del apóstol Pablo hacia Timoteo, bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, el llamado de hoy es que usted y yo sigamos haciendo el trabajo. El llamado de Dios hoy es que nosotros hagamos el trabajo para Dios, mis amados. Oiga esto, los hombres no pagan, el que paga es Dios, bendito sea el Señor. De pronto mucha gente van a murmurar, van a criticar, van a decir tantas cosas. Mire, fulano, eso es lo que está ahí de atrás del pastor, atrás para que el pastor le dé un ministerio, le dé un cargo. No, hermano, que el Señor nos ayude, bendito sea el Señor. Y cierro con esto. Yo tuve una experiencia de la iglesia local donde yo vengo, bendito sea el Señor, sabiendo que en esta obra hay mucha faena, mucho trabajo que hacer, hermano, bendito sea el Señor. Y una oportunidad me levanta, ¿verdad?, y se me pone en pie un ministro, ¿verdad?, un hombre de Dios reconocido ahí dentro de la congregación, y me dice, oye, ¿por qué tú eres así como activado, para allí, para acá, trabajando en la obra del Señor? ¿Qué estás buscando tú? Y yo le quedo mirando, y yo, hermano, ¿qué voy a estar buscando? Yo estoy sirviendo, yo lo que estoy agradecido de lo que Dios ha hecho con mi vida, yo recién convertido en la obra del Señor, hermano. Y yo pensaba que eso era ahí en ese momento, hermano. Todavía, hermano, tengo esa actividad interna en mi corazón, hermano, porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estoy agradecido de lo que Dios está haciendo. En ese momento estaba solo. Hoy tengo mi familia, tengo mi esposa, tengo 3 bellas, hermosas niñas que el Señor me ha dado. Bendito sea el Señor. Y todos estamos activados, con errores, con defectos, porque somos humanos, pero con pasión, con amor a la obra. Imitemos esta fe de Timoteo, imitemos esta fe de Epafrodito, de trabajar en la obra, de no cansarnos, hermano, con denuedo, con pasión, haciendo el trabajo. No recibiremos de Dios en este tiempo. Bueno, algún momento Dios se acordará a nosotros. Lo importante es que está siendo inscrito. Todos los detalles que usted está haciendo a favor de la obra del Señor, Dios lo está notando, mis amados. Dios no se le olvida nada. Y si se le olvida, ahí tenemos el libro de la vida. Y cuando estemos allá en su presencia, Dios nos va a honrar en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor. El capítulo 3, continuamos del versículo del 1 al 3, dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Gloria a Dios. Bueno, aquí Pablo le continúa diciendo a los filipenses, ¿verdad?, que siguieran haciendo ese trabajo en el Señor con amor, que tenían que mantenerse siempre gozosos pese a las circunstancias o al momento que estuvieran viviendo. Lo importante era que ellos tenían que aprender a estar gozosos y que él no se iba a cansar de decirles siempre lo mismo, porque iba a ser para su provecho.
Uno como madre, normalmente cuando tiene los hijos pequeños, ¿verdad? Uno le repite siempre las mismas cosas. Yo tengo 3 niñas que están pequeñas y a veces les digo, cuando se levanten tienen que doblar las sábanas con las que se arropan y todas estas cosas. Y casi todas las mañanas es lo mismo, decirle lo mismo, como que se les olvida, ¿verdad? Aunque ya lo han escuchado, se les olvida. Y Pablo le decía esto mismo a los cristianos, a los filipenses, que él no se iba a cansar de decirles las mismas cosas porque era para su beneficio, ¿verdad? Y nosotros como madres siempre le decimos a nuestros hijos cómo deben conducirse, y cuando somos hijos de Dios aún más, ¿verdad? Normalmente le andamos diciendo, esto no es correcto, tienes que conducirte así, si haces estas cosas te va a ir bien, porque uno sabe que diciéndole las cosas buenas van a ser de provecho para su vida más adelante. Y Pablo le decía a sí mismo a ellos, y que tenían que estar siempre gozosos y hacer las cosas que él le decía, porque iba a ser de beneficio para su vida. Una de las cosas que uno como hijo de Dios debe aprender a estar siempre gozoso. No es que no va a llorar o que no se va a sentir enojado, sino que en medio de esa situación uno tiene que aprender a sentir gozo y a sentir paz, porque las cosas cuando suceden en nuestra vida, cuando realmente usted y yo amamos al Señor, sabemos que las cosas suceden para bien. Entonces, que ninguna circunstancia nos tiene que quitar el gozo. Una de las cosas también que nosotros hablamos como familia es que debemos ser agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado. Ahorita lo que las personas, pues aún no cristianas, lo que normalmente hablamos, y bueno, yo escuchaba comenzando este nuevo año, la gente se decía feliz año y bueno, y que Dios les conceda mucha salud. Utilizaron mucho esa palabra y de hecho esa es la palabra, creo que es más común utilizamos por lo que está sucediendo en el mundo. Con que uno tenga salud lo tiene todo y realmente es así. Mientras que usted tenga salud, usted ya lo tiene todo y está gozoso porque uno está viendo alrededor de uno cómo están pasando los momentos algunas personas. Entonces uno tiene que ser agradecido con todo lo que uno tiene. Ahora más si tenemos a nuestro Señor Salvador en nuestras vidas, ¿verdad? El que tiene al Señor Jesús en su vida lo tiene todo. Así no tenga una casa, no tenga carro, no tenga dinero, no la esté pasando muy bien, así tenga una enfermedad, pero si tiene a Cristo, usted lo tiene todo y usted tiene que estar contento porque nosotros estamos de paso en esta tierra. Pablo también les decía, guardaos de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Él les hablaba acerca de estos judíos que querían convertirlos al judaísmo, ¿verdad? Que ellos querían, que tenían que circuncidarse para que realmente pudieran agradar a Dios. Y realmente no era así. Pablo les decía que ya esas cosas no tenían importancia. Lo que tenía importancia era servir al Señor de corazón, reconocer a Jesucristo como su Salvador. Y le decía que tienen que guardarse de los perros, ¿verdad? Es una expresión fuerte, pero él se lo decía, era porque no anunciaban la verdad, ¿verdad? En el libro de Isaías vemos cómo hubieron falsos profetas que lo que hacían era consolar y hablarle bien al pueblo, no eran sinceros con el pueblo de Israel, realmente no hablaban la palabra del Señor, no les hacían entender al pueblo que estaban mal, que debían volverse a Dios. Isaías, Dios lo utilizó de una manera grande para que el pueblo entendiera que tenía que volverse, era Dios. Y sin embargo, ellos no hacían caso, pues escuchaban más las palabras de los falsos profetas. Y entonces, porque les gustaba, eran las palabras acomodadas, las palabras bien bonitas. Y entonces a esto se refería también Pablo cuando hablaba de los falsos profetas, de aquellos que siempre quieren hablarle bonito a la iglesia y no quieren hablarle la realidad, lo que dice la palabra del Señor. Sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios consolador, pero la palabra nos especifica aquí cómo debemos conducirnos para realmente alcanzar al reino de los cielos. Tú no puedes andar pecando y creer que te vas a ganar el reino de los cielos. Tienes que entender que hay una serie de cosas que nos anuncia la palabra del Señor, cosas que tenemos que hacer morir en nosotros, los deseos carnales, las pasiones desordenadas, para que podamos entrar al reino de los cielos. Es cierto de que Dios nos ama a todos porque Él vino a morir no solamente por aquellos que lo iban a aceptar, Él vino a morir por toda la humanidad completa, por el que se encuentra en el satanismo, por los que se encuentran en la droga, por los que están
los que matan personas, por los que secuestran niños, por todos el Señor Jesús vino a morir, pero Él quiere que nosotros dejemos de hacer todas esas cosas malas, esos deseos de la carne que el mismo enemigo pone en nosotros para que podamos servir de corazón. Entonces no te puedes conformar solamente creyendo de escuchar que Dios te ama, sigue así porque igualito Dios te va a salvar. No, tienes que hacer morir todas esas cosas y dejar el pecado y empezar a servir al Señor. Eso era lo que Pablo le decía: escuchen la palabra del Señor de verdad, no se dejen enamorar de las palabras bonitas y agradables, porque para servir al Señor debemos hacer morir muchas cosas, porque el Señor cuando sanó, el Señor cuando perdonó a esta mujer que la condenaba a muchos hombres por su condición y le iban a apedrear, Él dice la palabra que no la condenó, ¿verdad? Pero le dijo: vete y no peques más, le dijo. Entonces es eso lo que Pablo se refería, ¿verdad? No escuchas a aquellas personas que te quieren acomodar la palabra del Señor. Y es como una ilustración, o sea, normalmente hay perros que ayudan a las ovejas, ¿verdad? Que cuando se encuentran en peligro, ellos empiezan a ladrar y si es posible empujan a las ovejas para defenderla de los animales que quieren venir a comerse y de atacarla. Entonces hay perros, ¿verdad?, que no ladran, no dicen nada, entonces no advierten a las ovejas del peligro y bueno, ahí vienen a los animales y se las comen algunas de ellas, porque el perro no ha alertado al dueño, no ha alertado a las ovejas del peligro en el que se encuentra. Y bueno, aquí por eso se refería a los malos perros, a los malos obreros también, y guardado de los mutiladores del cuerpo, porque los judíos le decían que tenían que circuncidarse para poder agradar a Dios. Querían establecerlos en leyes humanas, ¿verdad?, que en un tiempo era necesario para ello, pero una vez venido Cristo, eso ya no era importante para poder agradar a Dios, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Amén. Pablo les hacía entender que ya ellos servían a Cristo y bueno, eso era su circuncisión, la fe, el amor que sentían por agradar a Dios, de querer honrar su presencia, de querer anunciarles a otros estas buenas nuevas de salvación y que debían gozarse y trabajar con ánimo, trabajar con amor, porque la recompensa venía del Señor. Amén. Dice, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo de corazón para el Señor y siempre glorificando al Señor. Cuando alguna persona te diga que estás haciendo bien el trabajo del Señor, solamente tienes que darle la gloria al Señor, porque a través del Señor es que podemos tener fuerza para hacer lo que es debido en su obra. No nos debemos gloriar de que, bueno, yo canto bien, es porque yo me esfuerzo, yo practico todos los días, yo hago esto y aquello. Eso es necesario, ¿verdad? Pero que no debo agrandarme, creer que yo canto bien es porque yo misma me he esforzado, sino que debemos entender que si tienes ese talento, que si tienes talento para la música o tienes el talento para hacer algún arte, ha sido por la misericordia del Señor que te ha permitido y te ha dado eso que hoy tú puedes ejercer en la obra del Señor. Y siempre glorificando al Señor, hermano. Una de las cosas que es muy bonito en el ser humano y en el cristiano aún más, es cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando siempre entendemos que lo que hacemos es por el Señor y para el Señor. Y así, de esa manera, las personas van a ver que realmente nosotros reflejamos a Cristo, porque Cristo nos dejó ejemplo hasta en eso, que teniendo todo el poder y toda la autoridad, era una persona sencilla, era una persona humilde, que siempre buscó, mientras que estuvo aquí en la tierra, agradar al Padre para dejarnos ejemplos a nosotros. Entonces, bueno, les animamos en esta hora para que sirvan al Señor de corazón, si está en sus caminos, y si usted no está en los caminos del Señor, hoy es el llamado, hoy es el momento para que usted venga a los pies de Cristo y le pueda recibir de todo corazón y empiece una nueva vida en el Señor. Entonces yo los voy a invitar en esta hora, a aquellos que no están en los caminos del Señor, que repitan esta oración conmigo. Padre, Señor Jesús, Padre, Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, en esta hora vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que soy pecador.
Reconozco, Señor Jesús, Reconozco, Señor Jesús, que tú eres mi que Salvador. tú eres mi Salvador. Te pido que me perdones de Te todos pido- mis pecados Te pido que me perdones de todos mis pecados. y escribe mi nombre en el libro de la Y vida. escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva persona. Hazme una nueva persona. Que tu Espíritu Santo me llene de ti Que tu Espíritu Santo me llene de ti. y me dé fuerza para avanzar me y dé fuerza continuar para avanzar y continuar en este hermoso camino. en este hermoso camino. Lléname de tu presencia, Señor. Lléname de tu presencia. Llena mi Señor. mente, mi corazón y mi espíritu. Llena mi mente, mi corazón y mi espíritu. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo, En Señor. el nombre de tu En el Hijo nombre amado. de tu Hijo amado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde. Ánimo en el camino del Señor, porque es la mejor manera para que tengamos una hermosa salvación. Dios te bendiga y Dios te guarde.